Comenzamos el estudio de esa obra que tanto lo oculta el sistema porque dice la verdad acerca de todo. Y sí, sí, velo. Estamos en el tomo 2, el capítulo 6, la página 197. Conocemos las grandes maravillas de Oriente. Dice, la era del papel es la época en que vivimos. En su obra, First Trace of Man in Europe, primeros vestigios del hombre en Europa, Albert Müller propone un nombre que describe la era en la que vivimos y sugiere que es la edad del papel. La edad de la piedra, la edad del cobre, la edad del hierro y la edad del papel. La edad del papel es quizás tan bueno como cualquier otro que se pueda discutir. No estamos de acuerdo con este erudito profesor. Nuestra firme opinión, dice Elena, es que las generaciones venideras denominarán a la nuestra era, en el mejor de los casos, la era del bronce. Y en el peor de los casos, es la edad del albata o del oroide, en el peor de los casos. Como leyendo ese gran conflicto de religión y ciencia. Leer el papel es la época en que vivimos en su obra, The Free Stress Man Europe. En el libro explora los orígenes de la presencia humana en Europa, analizando los restos fósiles, las industrias líticas de las piedras más antiguas y las condiciones ambientales que condicionaron la llegada y evolución de los primeros homínidos en el continente. Una obra esencialmente arqueológica y paleoantropológica, escrita con el objetivo de sintetizar el estado de conocimiento sobre los primeros pobladores de Europa. Müller, el actor, defiende que los primeros seres humanos llegaron a Europa mucho antes de lo que inicialmente se pensaba y que fueron adaptables, ingeniosos y capaces de colonizar entornos desafiantes. La obra traza un puente entre la arqueología, la paleontología y la climatología, ofreciendo un panorama completo de las primeras etapas de la humanidad en el continente. La obra de primeros vestigios del hombre en Europa. Albert Müller propone un nombre que describe la era en la que vivimos y sugiere que la era del papel. Albert Müller nació en 1819, un paleoantropólogo y prehistorador alemán, profesor, miembro de diversas sociedades científicas europeas. Su libro, Los primeros vestigios del hombre en Europa, le dio difusión como divulgador científico, como un resumen accesible de los descubrimientos prehistóricos europeos de su tiempo. La obra se publicó en la segunda mitad del siglo XIX, durante un periodo de enorme interés por la prehistoria y la evolución humana. Después del descubrimiento de fósiles humanos y herramientas líticas en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Ese es Albert Müller. Albert Müller propone un nombre que describe la era en la que vivimos y sugiere que es la era del papel. La era del papel, moneda del dinero, los préstamos. La era tan degenerada. Mujeres ganándose por dinero. Es que va a ser judío el papel moneda. Es quizás tan buena leer el papel como cualquier otra que se pueda discutir, dice él. Dice Elena, no estamos de acuerdo con el erudito profesor. Nuestra firme opinión es que las generaciones venideras denominarán a la nuestra era, en el mejor de los casos, la era del bronce. Esa era del bronce fue un periodo de prehistoria y la historia antigua, aproximadamente entre el 3300 y el 1200 antes de Cristo, caracterizada por el descubrimiento y el uso del bronce como el principal material para herramientas y armas. Bronce. Durante esta época se desarrollaron civilizaciones urbanas más complejas, se crearon sistemas de escritura, se expandieron las redes comerciales a larga distancia y las estructuras sociales se volvieron más jerarquizadas, marcando una transición de sociedades nómadas a otras más sedentarias y civilizadas. La edad de bronce. Nuestra firme opinión es que las generaciones venideras denominarán a nuestra era, en el mejor de los casos, la era del bronce. Y en el peor de los casos, la era del albata o del oroide, que son imitaciones baratas. El albata, esta es una aleación de cobre, níquel y zinc, conocida como plata alemana o metal blanco, que imita el color y el brillo de la plata, pero es más económica. Se caracteriza por su resistencia a la corrosión y es maleable, lo que le hace ideal para la fabricación de vasijas, de bisuterías, instrumentos musicales y decoración. La albata, o la edad del oroide. El oroide es una aleación de cobre barata, con un aspecto similar al oro, similar, imitación, utilizada en monedas y decoración. No es un metal en sí mismo, sino una imitación de oro hecha principalmente de latón, una aleación de cobre y zinc, o bronce, una aleación de cobre y estaño. En el peor de los casos terminaron esta era la era del albata y la imitación o el oroide.
El oroide es como el oropel, cosa de poco valor y que tiene mucha apariencia, como los masones que les gusta el oropel masónico, ponerlo en su pecho como hijos de la viuda. El pensamiento del comentarista y crítico actual sobre el saber antiguo se limita y gira en torno al exoterismo de los templos. Su perspicacia no está dispuesta o es incapaz de penetrar en el solemne adaita de antaño, donde el hierofante instruía al neófito para que contemplara el culto público bajo su verdadera luz, esa luz verdadera. El pensamiento del comentarista y crítico actual, los críticos y comentaristas sobre el saber antiguo, sobre la sabiduría y los ciclos antiguos, se limita y gira en torno al exoterismo de los templos. Lo exotérico, lo exterior, lo que conoce el vulgo de los templos. Su perspicacia, su visión no está dispuesta o es incapaz de penetrar en el solemne adaita de antaño. Su perspicacia o su visión es agudeza y penetración de la vista. Su perspicacia de esos críticos y esos comentaristas no está dispuesta o es incapaz de penetrar en el solemne adaita de antaño. El adaita es el santo de los santos en los templos paganos, nombre dado a los recintos secretos y sagrados de la cámara interior, en donde ningún profano podía entrar. Corresponde al sagrario de los altares de las iglesias cristianas, el adaita. El pensamiento del comentarista crítico y actual sobre el saber antiguo se limita y gira en torno al exoterismo de los templos. Su perspicacia no está dispuesta o es incapaz de penetrar en el solemne adaita de antaño, donde el hierofante instruía al neófito para que contemplara el culto público bajo su verdadera luz. La verdad contemplar. El hierofante es el que explica las cosas sagradas. Hiero, sagrado fante. El revelador de la ciencia sagrada y jefe de los iniciados. Título perteneciente a los más elevados adeptos en los templos de la antigüedad, el hierofante. Eran maestros y expositores de los misterios. Y los iniciadores en los grandes misterios finales. Los iniciadores. El gran iniciador es el diablo, Lucifer. El hierofante representa el demiurgo. El hierofante representa el demiurgo, al Dios todopoderoso creador, y explicaba a los candidatos a la iniciación los varios fenómenos de la creación que se exponían para su enseñanza. Era el único expositor de las doctrinas y arcanos esotéricos. El único expositor de las doctrinas y los arcanos esotéricos secretos. Está prohibido hasta pronunciar su nombre delante de una persona no iniciada. Era prohibido hasta pronunciar su nombre delante de un profano. Él residía en Oriente, como Lucifer, él está en Oriente, y llevaba como símbolo de su autoridad un globo de oro colgado en el cuello. Un globo de oro colgado en el cuello. En hebreo y caldeo el término era Peter. En hebreo y caldeo el término era Peter, el hierofante, el abridor, el descubridor o revelador, como fue Jesús, el revelador de sus discípulos. Su perspicacia, el pensamiento del comentarista y crítico actual sobre el saber antiguo se limita y gira en torno del exoterismo de los templos. Su perspicacia no está dispuesta o es incapaz de penetrar en el solemne adaita de antaño, donde el hierofante instruía al neófito. El neófito es el novicio, el nuevo, el postulante o candidato a los misterios. Había varios métodos de iniciación. Los neófitos en sus pruebas tenían que pasar a través de todos los cuatro elementos, para salir en el quinto como iniciados glorificados. Salir con el quinto como iniciados glorificados. Se puede pasar así por el fuego, que es la divinidad superior, el fuego de Lucifer, el fuego de Satanás, que lo consume el fuego de Lucifer. Se puede pasar así por el fuego, que es la divinidad, el fuego de Lucifer, el agua, que es el espíritu divino, el budi, el aire, que es el aliento de Dios, la tierra, que es la materia. Eran marcadas por un signo sagrado. En la frente ponían la tau perfecta, una T en este caso. El pensamiento del comentarista y crítico actual sobre el saber antiguo se limita y gira en torno al exoterismo de los templos. Su perspicacia no está dispuesta o es incapaz de penetrar en el solemne adaita de antaño, donde el hierofante instruía al neófito para que contemplara el culto público bajo su verdadera luz. Le enseñaba la verdad, le revelaba el culto verdadero, donde el hierofante instruía al neófito para que contemplar con el templo, contemplar el culto público bajo su verdadera luz. Ningún sabio antiguo habría enseñado que el hombre es el rey de la creación y que el cielo estrellado, la bóveda y nuestra madre tierra fueron creados para él. Nadie antiguo había hecho eso, las tonterías materialistas.
Ningún sabio antiguo había enseñado que el hombre es el rey de la creación, la corona, naturaleza, y que el cielo estrellado, la bóveda, y nuestra madre tierra, Gea, Gaia, fueron creados para él. Ni las estrellas ni la tierra fueron creadas para el hombre. Quien dude de esta afirmación puede recurrir a los preceptos mágicos y filosóficos de Zoroastro y encontrar su corroboración en lo siguiente. No dirijas tu mente hacia las vastas medidas de la tierra, porque la planta, la verdad, no crece sobre la tierra. Ni mide las dimensiones del sol recopilando reglas. Él es llevado por la voluntad eterna del Padre, no por ti. Desestima el curso impetuoso de la luna, porque ella corre siempre por la obra de la necesidad. La progresión de las estrellas no se generó por ti. Esto dice Celus en los oráculos caldeos del cuarto, del 144. Quien dude de la afirmación puede recurrir a los preceptos mágicos y filosóficos del gran Zoroastro. Esta afirmación que el cielo estrellado y nuestra madre tierra no fueron creados para el hombre. Quien dude de esta afirmación debe recurrir a los preceptos mágicos y filosóficos de Zoroastro. Estos preceptos son cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad. Los preceptos es un mandato, un orden que el superior hace observar y guardar al inferior o súbdito. Mandamiento, una orden, un precepto, una norma. Quien dude de la afirmación puede recurrir a los preceptos mágicos de Zoroastro. Los preceptos mágicos, los preceptos giran en torno a un sistema ético de buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. La filosofía zoroastriana se centra en el libre albedrío que tenemos los humanos. Somos la única gente libre, el libre albedrío que tenemos del individuo para elegir entre el bien encarnado por el Dios supremo, Ahura Mazda, o el mal. Por Jehová o Lucifer, Jehová es el malo, Lucifer es el bueno. Tenemos la opción de elegir los humanos, no como los animales, los ángeles. Tenemos libre albedrío, el único agente libre es el hombre. Para elegir entre el bien encarnado por el Dios supremo, Ahura Mazda, y el mal. La lucha entre estas fuerzas se desarrolla en la conciencia humana. En el campo de batalla de la conciencia humana, la lucha entre el bien y el mal. Y se resuelve a través de las elecciones que tomamos. Las elecciones que tomamos. Y se resuelve a través de las elecciones morales de cada persona que determina su destino final. Los que van al Kamaloka, al infierno, los que van al cielo, al Devachan. Los que van al Nirvana. Reverencia por naturaleza, los preceptos, una gran reverencia a la naturaleza. Se veneran los elementos naturales, especialmente el fuego, como símbolo sagrado de Ahura Mazda, el fuego de Lucifer de Ahura Mazda, en este caso, el fuego sagrado. Quien dude de esta afirmación puede recurrir a los preceptos mágicos y filosóficos de Zoroastro, el gran Zoroastro, no muy conocido en Occidente, el gran legislador y fundador de la religión conocida con los diversos nombres de mazdeísmo, o el parcismo, magismo, culto al fuego, zoroastrismo. La época del último Zoroastro, porque este es un nombre genérico, como los papas, muchos papas, la época con Zoroastro es desconocida. La época del último Zoroastro es desconocida. Y quizás por esta misma razón, Santo de Lidia, el primer escritor griego que hace mención de este gran legislador y reformador religioso, le coloca unos 600 años antes de la guerra de Troya. Este fue el primero que escribió sobre Zoroastro, el griego. Santo de Lidia, el primer escritor griego que hace mención de este gran legislador, el primero que nos menciona este gran legislador y reformador religioso, le coloca unos 600 años antes de la guerra de Troya. ¿Cuándo fue la guerra de Troya? Beroso, el sacerdote del templo de Bel, hace de Zoroastro un rey de Babilonia que vivió unos 2200 años antes de Cristo. Beroso, el gran Beroso, hace Zoroastro un rey de Babilonia que vivió unos 2200 años antes de Cristo. Bonsen, el masón Bonsen, en su obra Dios en la historia, lo describe como a Zoroastro una de las más poderosas inteligencias y uno de los más grandes hombres de todos los tiempos, igual que Buda, que Krishna, que Jesús. El gran Zoroastro, lo escribe Bonsen en su obra Dios en la historia, una de las más poderosas inteligencias, Zoroastro, una de las más poderosas inteligencias y uno de los más grandes hombres de todos los tiempos, no de su era, no de todos los tiempos, el gran Zoroastro trascendió. Era un santo profeta, Zaratustra. Los anales ocultos pretenden poseer las fechas exactas de cada uno de los 13 Zoroastros. 13 Zoroastros, ha habido 13 Zoroastros. Los anales ocultos pretenden poseer las fechas exactas de cada uno de los 13 Zoroastros, mencionados en el Davistán. Sus enseñanzas y especialmente el último divino Zoroastro se difundieron desde la Bactriana hasta los Medos. Sus enseñanzas especialmente del último divino Zoroastro se difundieron desde la Bactriana
hasta los medos. Desde ahí, bajo el nombre de magismo, incorporadas por los adeptos, astrónomos en la Caldea. Desde ahí, bajo el nombre de magismo, incorporado por los adeptos, astrónomos en la Caldea. Influyeron ellas grandemente sobre las enseñanzas místicas de la doctrina de Moisés. Moisés es una imitación de Baco, Sarcón. Las enseñanzas de Zoroastro influyeron ellas grandemente sobre las enseñanzas místicas de las doctrinas mosaicas, aún antes quizás de que hubiesen culminado en lo que ahora es conocido como la moderna religión de los Parsis. Lo mismo que Manu y Vyasa en la India. Manu y Vyasa. Zaratustra es un nombre genérico para los grandes reformadores. Zaratustra es un nombre genérico para los grandes reformadores, los 13 últimos reformadores y legisladores. La jerarquía empezó con el divino Zaratustra en la bendita. El primero fue divino, un dios divino, como Krishna Buda. La jerarquía empezó con el divino Zaratustra en la bendita y terminó con el hombre grande pero mortal que lleva tal título, Zaratustra. Comenzó como un hombre, como un dios, pues como un semidios, después como un héroe, después como un humano. La jerarquía empezó con el divino Zaratustra en la bendita y terminó con el hombre grande pero mortal que lleva tal título, Zaratustra, y que ahora está perdido para la historia. Como lo demuestra el Davistán, han existido muchos Zoroastros o Zaratustra. Han habido muchos Zoroastros o Zaratustra. Según refiere la doctrina secreta en el tomo 2, el último Zoroastro fue el fundador del templo de fuego en Azar-Rekesh. Azar-Rekesh, ese fue el último Zoroastro, fue el fundador del templo del fuego en Azar-Rekesh. Muchos siglos antes de la era histórica, mucho antes de la escritura, fue el último Zoroastro, el fundador del templo de fuego en Azar-Rekesh, el gran Zoroastro. Quien duda la afirmación puede recurrir a los preceptos mágicos y filosóficos de Zoroastro y encontrar su corroboración con lo siguiente, que hoy es este precepto. No dirijas tu mente hacia las vastas medidas de la tierra, porque la planta, la verdad, no está sobre la tierra. No crece la planta sobre la tierra. No dirijas tu mente sobre hasta las vastas dimensiones de la tierra. África, Egipto, pirámides, Camboya, Tailandia, América, Maya, Azteca. No dirijas tu mente hacia las vastas medidas de la tierra, porque la planta, la verdad, no está sobre la tierra. La planta, la verdad, no crece sobre la tierra. No está la planta, la verdad. Como dice el budista, la única verdad es que no hay una verdad aquí en la tierra. Ni mide las dimensiones del sol. No mide las dimensiones del sol. El sol que es espíritu y materia a la vez. Es lo más perfecto que hay una manifestación del sol. Ni mide las dimensiones del sol, recopilando reglas. Él es llevado por la voluntad eterna del Padre, no por ti. Quien mueve el sol es el espíritu del sol, del sol. No eres tú, hombre insensato, que muevas el sol. Ni mide las dimensiones del sol recopilando reglas. Él es llevado por la voluntad eterna del Padre, no por ti. Esa voluntad. Que en metafísica y filosofía oculta, la voluntad es lo que gobierna los universos manifestados en la eternidad. Es la voluntad divina. La que gobierna los universos manifestados en la eternidad, en el espacio y en el tiempo. Esa voluntad. En metafísica, donde está hoy Elena, y filosofía oculta, la voluntad es lo que gobierna los universos manifestados en la eternidad. Ni mide las dimensiones del sol, recopilando reglas. Él es llevado por la voluntad eterna del Padre, no por ti, hombre insensato. Desestima el curso impetuoso de la luna, porque ella corre siempre por obra de la necesidad. Vamos del sol a la luna, vamos de la tierra al sol a la luna, no por ti. Desestima, no estime, ten poco. Desestima el curso impetuoso de la luna, impetuoso, que se mueve de modo violento y rápido como las mareas altas. Desestima el curso impetuoso de la luna, porque ella corre siempre por obra de la necesidad. La luna era emblema de las religiones de la antigüedad, la luna, como los musulmanes. El emblema de las religiones de la antigüedad la luna es un cadáver, es un planeta muerto, es la madre de la tierra, el padre es el sol. El agua del océano vino de la luna. Antes la luna era el planeta habitado, en la cadena lunar. Ahí estaban los hombres evolucionando. Cuando murió la luna, hubo un gran apocalipsis, destruyeron la gravedad, murió, y ya no tiene la fuerza necesaria para tener todo el agua del océano, y por atracción magnética gravitacional, el agua se fue al planeta más cercano, que es la Tierra. Es un cadáver la luna. Ahí, si uno duerme en cierta parte de África, en un desierto con la luna llena, al día siguiente muere, no amanece vivo. A un niño pequeño hay que taparle la luna llena porque es perjudicial. Los lunáticos, esos judíos, son más locos con la luna llena. Es un cadáver la luna que manda emanaciones putrefactas de la madre de la tierra. El agua del océano vino de la luna. Por eso influyen las mareas. Cuando la luna se acerca, las mareas saltan, quieren volver a la madre. La luna llena. Cuando no hay luna, las mareas están más tranquilas. También la luna tiene relación con el signo, con
con el ciclo menstrual de la mujer, el estrógeno, progesterona, cada 28 días como la luna, el ciclo lunar. Sucedió en la luna un apocalipsis en la cadena lunar. Por eso tiene el color ceniciento, tiene el color cenizas. Todos los volcanes de la luna erupcionaron y quemaron la luna, que era el planeta habitado. La quemaron, la luna, tiene ese color científicamente hablado. La luna era antes el planeta habitado por los humanos de ese ciclo. Ahí los maestros, nuestros maestros de sabiduría, eran humanos y nosotros éramos los animales, eran las monas de los animales, y nosotros éramos los animales de la cadena lunar. La luna desestima el curso impetuoso de la luna, porque ella corre siempre por obra de la necesidad, es de karma, de gravedad. La progresión de las estrellas no se generó por ti. Esa progresión de las estrellas no se generó por ti. Qué bello precepto de Zoroastro. No dirijas tu mente hacia las vastas medidas de la tierra. La planta, la verdad, no está sobre la tierra, ni mida las dimensiones del sol recopilando reglas. Él es llevado por la voluntad eterna del Padre, no por ti. Desestima el curso impetuoso de la luna, porque ella corre siempre por obra de la necesidad. La progresión de los astros no se generó por ti, hombre, incapaz, insensato. Eso le dice a Celus en los oráculos caldeos número 144. Celus, él nació en el 1017, fue un monje, erudito, escritor, filósofo, cortesano imperial, historiador y teórico musical del Imperio Bizantino. Fue un cortesano de alto rango y consejero de varios emperadores bizantinos y desempeñó un papel fundamental en el reajuste de poder de dichos emperadores, el reajuste. Realizó contribuciones perdurables a la cultura bizantina al abogar por el renacimiento, como otro renacimiento de los estudios clásicos bizantinos que posteriormente influyeron en el renacimiento italiano en Florencia. Este fue el origen de ese renacimiento, este gran Celus. Influyeron en el renacimiento italiano, así como al interpretar la literatura homérica y la filosofía platónica como precursoras y componentes integrales de la doctrina cristiana. Celus, así como interpretó la literatura homérica, el gran Homero, y la filosofía platónica como precursoras y componentes integrales de la doctrina cristiana. Sus textos combinan teología, filosofía y psicología. Teología, filosofía y psicología. El gran Celus lo dicen en los oráculos caldeos. Estos oráculos, en relación con los oráculos caldeos, son un conjunto de textos místicos y teórgicos de la obra divina, la teoría teórico, místico y teórico del siglo II, atribuidos a Juliano, el teólogo. Celus es importante porque escribió comentarios y extractos y explicaciones sobre estos oráculos caldeos. Escribió comentarios, extractos y explicaciones sobre los oráculos caldeos. Transmitió y preservó una parte significativa del material que había sido muy influyente en el neoplatonismo tardío. Aristóteles también transmitió y preservó una parte significativa del material que había sido muy influyente en el neoplatonismo tardío. Eso es lo que hizo Celus en este caso. Celus en los oráculos caldeos. Esos oráculos caldeos también son textos filosóficos espirituales. Son revelaciones, revelar, levantar nuevamente el velo, revelar. Son revelaciones místicas y teórgicas que combinan elementos del neoplatonismo, gnosticismo y tradiciones babilónicas y de los persas. Los textos se consideran sagrados y una fuente de suprema sabiduría. Textos sagrados y una fuente de la suprema sabiduría, no hay superior nada. La estructura metafísica de estos oráculos proponen un sistema jerárquico del cosmos. Sistema jerárquico del cosmos. El logos planetario, el logos solar, el logos universal. Proponen un sistema jerárquico del cosmos. Número uno, el Padre, que es el intelecto paternal. El Padre es la divina suprema e inefable divinidad. La divinidad suprema e inefable. No se puede decir nada de ella. Está bien. El Padre o el intelecto paternal, la divina suprema e inefable. Divinidad suprema e inefable. La fuente de toda existencia y pensamiento puro. La fuente de toda existencia, como la seidad, la fuente de todos los seres y el pensamiento puro. La segunda, llamamos el Padre o la Madre, Hécate, la gran diosa del infierno, la gran diosa de la Hécate, Proserpina, Perséfone. Hécate, una figura primordial que actúa como un puente o una barrera entre el mundo inteligible del Padre y el mundo material y sensible. Es como la antancarana, la mente superior con la mente inferior, es como fojar. El puente entre lo manifestado y lo manifestado. Vemos al Padre, la divinidad suprema, vamos con la Madre, Hécate, una figura primordial que actúa como un puente o barrera entre el mundo inteligible
mundo inteligible del Padre y el mundo material o sensible. Y tercera jerarquía es el cosmos, el Hijo. Según el Padre y el Madre, tiempo y espacio forman el universo. El cosmos, que es el mundo sensible, el mundo que conocemos con sentido, el mundo físico en que vivimos. También estos oráculos hablan de la doctrina de la teurgia de la obra divina. El núcleo de los oráculos caldeos no es solo la cosmología, sino la teurgia como obra divina. Enseña lo que es la cosmología, como Génesis, pero el núcleo de los oráculos caldeos no es solo la cosmología, sino la teurgia, la obra divina importante. Esta era una práctica mística y ritual importante. Honra las enseñanzas con la práctica. Esta es una práctica mística y ritual, diferente de la magia común, destinada a purificar el alma y permitirle ascender para unirse o comunicarse con la divinidad suprema y escapar del ciclo de encarnaciones. Como decía Buda, no volver a nacer ni volver a morir. Salirse de esta crueldad, de dolor que es el círculo de Samsara, nacer y morir. Nacimos llorando, desde el humano llorando. El núcleo de los oráculos caldeos no es solo la cosmología, sino la teurgia, la obra divina. Esta era una práctica mística y ritual destinada a purificar el alma, como el arte teosófico en sí, para purificar el alma, regenerar, para purificar el alma y permitirle ascender el alma, purificar, ascender, para unirse, como el yoga, la fusión, unión, o comunicarse con la divinidad, unirse o comunicarse con la divinidad, y escapar del ciclo de encarnaciones, del samsara. Importante escapar del ciclo de encarnaciones del samsara, no nacer ni morir. Con Hécate, con Helena, como guía en este proceso, nuestra guía, nuestra maestra, nuestra sendera, nuestro ángel de la guardia, y escapar del ciclo de encarnaciones con Hécate como guía en este proceso. La influencia de estos oráculos caldeos, estos textos tuvieron una inmensa influencia en el desarrollo del neoplatonismo. Estos textos tuvieron una inmensa influencia en el desarrollo del neoplatonismo, como esa escuela de Amonio Sácar, Plotino, Porfirio y tantos otros que influyeron en la teosofía. Siendo figuras como Plotino, Porfirio, Jámblico, Proclo, quienes los incorporaron y comentaron extensamente en sus sistemas filosóficos. Quienes los incorporaron y los comentaron extensamente en sus sistemas filosóficos. En síntesis, los oráculos caldeos son manuales de una mística helenística. En síntesis, estos oráculos caldeos son manuales de una mística helenística que ofrecían un camino práctico, el camino teórico, el camino teosófico para la salvación y la elevación espiritual, la teología en este caso. El oráculo caldeo es el número 144, dice la traducción. No pongas tu atención en las vastas dimensiones de la tierra, porque en sus suelos no medra la planta la verdad, ni mides tampoco el tamaño del sol con sujeción a reglas, porque la voluntad del Padre lo mueve y no para tu provecho. No te fijes en el impetuoso curso de la luna, porque la necesidad la impele. El movimiento, los astros no se ordenó para ti, humano miserable. Esta es otra traducción del PDF. Sobre la sublime sabiduría del gran Zoroastro Zaratustra. No pongas tu atención en las dimensiones de la tierra, porque en su suelo no medra la planta la verdad, ni midas tampoco el tamaño del sol con sujeción a reglas, porque la voluntad del Padre lo mueve y no es para tu provecho el movimiento del sol. No te fijes en el impetuoso curso de la luna, porque la necesidad le impele. El movimiento de los astros no se ordenó para ti, humano. El movimiento de los astros no se ordenó para ti, el gran Zaratustra Zoroastro. Como el PDF es de tradición de este Clemente de español que generó la obra de Helena. Dice, los comentadores y críticos contemporáneos juzgan de la sabiduría de los antiguos tan solo por el exoterismo de los templos y no quieren o no saben penetrar en el solemne Adaita de la antigüedad, donde el hierofante enseñaba al neófito la verdadera significación del culto público, el neófito en este caso. En aquella obra, los primeros vestigios del hombre en Europa, afirma este autor que la edad del bronce va más allá de los comienzos del periodo histórico en algunos países y abarca las dilatadas épocas de los imperios egipcios y asirios, cerca de 1500 años antes de Jesucristo, así como los principios de la inmediatamente siguiente edad del hierro. En la misma obra propone Albert Müller que a nuestra edad se le denomine la edad del papel. Pero disentimos de esto del autor, porque estamos firmemente convencidos de que las futuras generaciones nos llamarán, en el mejor de los casos, la edad de bronce, o en el caso más desfavorable nos dirán la edad del oropel, que no vale nada, pero es muy brillante el oropel en este caso.
Zoroastro. Ningún sabio antiguo pensó que el hombre fuese el rey de la creación, ni que para él hubiesen sido creadas las estrellas del cielo y nuestra madre tierra, como creen esos materialistas, esas bestias que engañan a la gente. Ningún sabio antiguo pensó que el hombre fuese el rey de la creación, ni que para él hubiesen sido creadas las estrellas del cielo y nuestra madre tierra. Prueba de ello nos da el siguiente pasaje, un oráculo caldeo que dice: no pongas tu atención en las vastas dimensiones de la tierra, porque en su suelo no mede la planta la verdad. Ni mides tampoco el tamaño del sol con sujeción a reglas, porque la voluntad del Padre lo mueve y no para tu provecho. No te fijes en el impetuoso curso de la luna, porque la necesidad la impele. El movimiento de los astros no se ordenó para ti. Entonces dicen, sea el oráculo caldeos, veas de preceptos mágicos y filosóficos del gran Zoroastro, número 144 en esta parte. Y tenemos ahora lo que es el tomo 4 de la obra, Elena, lo que vamos a ver los masones. Una carta de un masón que le envió a nuestra querida Elena, ese masón, cabrón. Mas a pesar de muchas culpas, la masonería especulativa es falible. La masonería es falible, tiene fallas, como toda obra humana. No hay institución que haya realizado y esté dispuesta a realizar tantos esfuerzos en favor del progreso político y religioso de la humanidad. Supuestamente las bestias masónicas libraron a América Latina de España, el Imperio Español decadente, financiado por los ingleses, la logia de Francia e Inglaterra, destruir el Imperio Español y tomarse la leche. Morazán era masón, Benito Juárez, Washington, Lafayette, Simón Bolívar eran masones, José Martí, O'Higgins, Sucre eran masones en el mundo. Mas a pesar de muchas culpas por la masonería especulativa, es falible como toda institución humana. No hay institución, dice esta carta, no hay institución que haya realizado, el paso que haya realizado, y esté dispuesta a realizar tantos esfuerzos en favor del progreso político y religioso de la humanidad. Supuestamente, ahora los masones son una peste de judíos, conquista de los judíos. Cayó la oscuridad, como no me diré en otra parte en esta obra. Tanto esfuerzo a favor del proceso político y religioso de la humanidad. En el siglo pasado, los iluminados predicaron por toda Europa paz para la choza y guerra al palacio. Paz, no pan. Paz para la choza y guerra al palacio. En el siglo pasado, los iluminados predicaron por toda Europa paz para la choza y guerra al palacio. Fuego al palacio, guerra al palacio. También en el pasado siglo lograron los Estados Unidos su independencia gracias al auxilio de las sociedades secretas, celebrando el imperio inglés gracias a Washington, a las sociedades secretas. También en el siglo pasado lograron, en 1776, lograron los Estados Unidos su independencia gracias al auxilio de las sociedades secretas, más eficaz de lo que se cree generalmente, pues masones fueron Washington, Lafayette, Franklin, Jefferson y Hamilton. En el siglo XIX, el general Garibaldi, el italiano Garibaldi, masón del grado 33, masón del grado, el máximo grado del rito escocés, fue el brazo ejecutor de la unidad de Italia, proclamada desde años antes por el también masón José Mazzini, con arreglo a los masónicos, o más bien carbonarios principios de libertad, igualdad y fraternidad, independencia y unidad. Eran 5, como en el arco de Francia. El general Garibaldi en el siglo XIX, masón del grado 33, fue el brazo ejecutor, fue el brazo. Hay otra mente, la mente masónica, fue el brazo ejecutor de la unidad de Italia. Estaban los estados pontificios, Milán, el reino de Nápoles, él unió Mazzini. Fue el brazo ejecutor de la unidad italiana, proclamada desde años antes por el también masón José Mazzini, ya predicaba mucho antes de Garibaldi, lo predicaba el masón José Mazzini, la unidad italiana. Con arreglo a los masónicos, o más bien carbonarios principios, otras secretas, los carbonarios, de libertad, igualdad y fraternity, independencia y unidad. La masonería especulativa tiene aún muchas tareas que realizar, y una de ellas es la de admitir a la mujer como colaboradora del hombre en las actuaciones de la vida, según han hecho recientemente los masones húngaros al iniciar a la condesa Haytek, al iniciar a esa condesa Haytek en este caso. La masonería especulativa tiene aún muchas tareas que realizar, y una de ellas es la de admitir a la mujer como colaboradora del hombre en las actuaciones de la vida, según han hecho recientemente los masones húngaros al iniciar a la condesa de Haytek, como hacía Cagliostro, echaba a los hombres y a las mujeres a la vez, el gran Cagliostro. La mujer, hay que entrar a la masonería, como decía Platón, ya están en política la mujer en todo, en religión y espiritualidad. Es como, si solo es el hombre, es como un hombre que solo usa un brazo, es cojo, pero tiene dos es más poderoso, hombre y mujer en política y en todo, en religión.
Otra importante tarea es el reconocimiento práctico de la fraternidad humana, de modo que la nacionalidad, el color, creencia y posición social no sean obstáculos para el ingreso de la masonería. Eso hay que trabajar mucho en eso. Incluso la sociedad teosófica que fundó Elena, solo le importa el dinero, y tiene más dinero. Otra importante tarea es el reconocimiento práctico de la fraternidad humana. El primer objetivo de Elena, la fraternidad humana. El reconocimiento práctico de la fraternidad humana. De modo que la nacionalidad, no importa la nación, es el Team Boy, como es gringo, por eso todos lo adoran, es la bestia, porque es norteamericana, porque tiene dinero. Una Alemania que dice estupidez, que él es el Mesías. Dice. Otra importante área es el reconocimiento práctico de la fraternidad humana, de modo que la nacionalidad, el color, creencia y posición social no sean obstáculos para el ingreso a la mayoría. Porque los teósofos no quieren pobres, no quieren gente rica que dé dinero para robarlo. Esa de México. El negro no ha de ser tan solo teóricamente el hermano del blanco, pues los masones de raza negra no son admitidos en las logias norteamericanas. Racismo vivo, ¿no? El negro no ha de ser tan solo teóricamente el hermano del blanco, pues los masones de raza negra no son admitidos en las logias norteamericanas. No son admitidos en las logias norteamericanas. Es preciso persuadir a la América del Sur para que participe en los deberes de la humanidad. Están aislados, están patas del sur. Es preciso persuadir a la América del Sur, de Bolívar, a que participen en los deberes de la humanidad. Están aislados, están civilizados. Si la masonería ha de ser, como se pretende, una escuela de ciencia progresiva y de religión progresiva, debe ir siempre a la vanguardia y nunca a la retaguardia de la civilización. Le gusta el Papa, ir a la retaguardia. En la reta, por ejemplo, la retaguardia. Si la masonería ha de ser, como se pretende, una escuela de ciencia progresiva, es su objetivo, una escuela de ciencia progresiva, de progreso, y de religión progresiva, debe ir siempre a la vanguardia delante y no a la retaguardia de la situación. Pero sí, ha de contraerse a esfuerzos empíricos, a meras tentativas para resolver los más arduos problemas de la humanidad. Debe ceder el puesto a quienes ventajosamente puedan sucederla, y entre ellos a uno, a quien usted y yo, Elena, y este masón de la carta, conocemos, a un maestro, que en los días de sus esplendorosos triunfos inspiró tal vez a los dignatarios de la orden, como a Sócrates le inspiraba su daimón, su demonio. De su venerable amigo, Carlos Sotera, que le mandó esta carta masónica. Así se termina. Si la masonería ha de ser, como se pretende, una escuela de ciencia progresiva y de religión progresiva, debe ir siempre a la vanguardia y nunca a la retaguardia de la civilización. Pero sí, si ha de contraerse a esfuerzos empíricos, a meras tentativas para resolver los más arduos problemas de la humanidad, debe ceder el puesto a quienes ventajosamente puedan sucederla, y entre ellos a uno, a quien usted y yo conocemos, que en los días de sus esplendorosos triunfos inspiró tal vez a los dignatarios de la orden, como a Sócrates, inspirado. Está hablando del conde, aquí el gran maestro del conde, que fue el iniciador de estas logias masónicas. De su sincero amigo, el Carlos Soterán, el amigo masón de Elena. Pero sí ha de contraerse a esfuerzos empíricos. La masonería está, se contrae a esfuerzos empíricos, pues, por experiencia, error y éxito. Se ha de contraerse a esfuerzos empíricos la masonería, meras tentativas para resolver los más arduos problemas de la humanidad, los más arduos problemas de la pobreza, la miseria, la eugenesia. Debe ser supuesto en toda la masonería a quienes ventajosamente pueden sucederla, y entre ellos a uno, quien usted y yo conocemos, que en los días de sus esplendorosos triunfos inspiró tal vez a los dignatarios de la orden como Sócrates, inspiraba a su daimón. Ahí termina la carta, Elena, de su vuestro sincero amigo, Carlos Sotera. Así se desmorona cual otro evangelio revelado en el épico poema de la masonería, cantado por tantos y tan misteriosos caballeros. Así se desmorona, se cae, cual otro evangelio revelado, el épico poema de la masonería, cantado por tantos y tan misteriosos caballeros. Solo es nuestra mente de sabiduría, este conocimiento, porque tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y esa sociedad teosófica que tanto la juntualidad está llena de esas bestias ahí, Tim Boy, ese gringo, que pues el norteamericano está ahí, y puede expulsar a otros, una secta que hay, una secta, nosotros la teosofía de Alemania, secta del dinero después de Tim Boy, esa bestia, de Isaac Hawley, Enrique Rey, que tenemos las niñas, esa Isi Recente de Brasil, Pablo Centres de Argentina, esa bestia que embarazó a una abuelita yanqui, de ese Pablo Centres.
que crearon la Foja Production, esa bestia Martín Litterman de Venezuela, que está en Crotona, un judío oculto, esa bestia como destruye la tesorería de Francisco Cuevas, esa bestia de José García. Invocación de finales, y aquellos que son la encarnación del odio inmortal, perdían con su guía, su auxilio, esta logia, y a este demonio. Fundada para la promoción de sus planes, quieren inspirarla con su sabiduría, fortalecerla con su poder y vigorizarla con su actividad. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar. La jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaivavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes, los diablos, maestros de gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. Inspira a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad, inspiran a tus dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera, sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, los poderes de sabiduría, tinieblas, odio, envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres que muere una destrucción de naciones, que el espíritu de su unión y de incompasivo que no conocen barreras se apoderan por el planeta entero. Pero grandes, Dios los maldiga y guíenos entre la mayoría de 2025 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos de vista para los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra. Y el Anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, y ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte, sufrimientos perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fohat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico manvantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se descienda y que el gran Satán prevalezca. Cada vez que se sienta uno contigo, está por lo tanto que no es uno con todo. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Eso es el fin de una era. Queremos justicia. Bueno, ya. Satanás es nuestro Dios. Nada nos puede nada. Blavatsky es nuestra diosa. Todos lo perderán. ¡Ave Satán!